Buenos días. Bueno, vamos a iniciar la clase y este día vamos a ver otro método de integración. Si ustedes recuerdan, eh, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Pero cuando tenemos una integral de una función racional, cuando el número, bueno, cuando el numerador tiene mayor grado o igual grado que el del denominador, entonces lo que hacemos es hacer la división, ¿verdad? La división algebraica que ya conocemos. Para simplificar, bueno, para simplificar en términos más simples esa expresión y luego integrar. Sin embargo, mencionamos que eso no se puede hacer cuando el grado del denominador es mayor que el grado del numerador. Entonces, por eso tenemos que utilizar fracciones parciales. Y eso es lo que vamos a estudiar este día. Fracciones simples o fracciones parciales. Bueno, dice, ¿verdad? En esta sección se examina un procedimiento para descomponer una función racional en funciones racionales más simples para poder aplicar la fórmula básica de integración. Este procedimiento se llama método de las fracciones, método de las fracciones simples o parciales. Para ver el beneficio del método de las fracciones simples, bueno, considera la integral. Ya vamos a ver un par de ejemplos. Pero veamos, cuando tengamos una función racional de la forma n de x sobre dx, ¿verdad? Es decir, dos funciones o una función racional, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dividirnos, hacer la división. Si n de x sobre dx es una fracción impropia, ¿qué significa que sea una fracción impropia? Que el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador. Es los casos que ya he estudiado antes. Entonces hay que hacer la división, ¿verdad? Para obtener un polinomio de esta forma, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando hacíamos la división, aquí obteníamos un polinomio y al final obteníamos una fracción, pero que era más sencilla de integrar. Esto era lo que veníamos haciendo. Ahora, ¿qué sucede cuando el grado del denominador es mayor? Entonces lo que tenemos que hacer es factorizar el denominador y factorizarlo de forma completa, de tal forma que nos queden factores de esta forma. P de x más q con exponente m, es decir, estos son factores lineales o nos pueden quedar factores cuadráticos, donde este es irreducible. Es decir, aquí vamos a tener que recordar también lo de factorización, porque hay que factorizar el denominador y factorizarlo completamente, ¿no? En ese caso, al factorizarlo, nos pueden quedar factores lineales, ¿verdad? O factores cuadráticos, donde los factores cuadráticos ya no se pueden seguir factorizando. Si los factores son lineales, vamos a escribir la fracción parcial como sigue. La descomposición en fracciones parciales se debe de incluir la suma de m fracciones como sigue. Digamos, a sub 1 sobre el primer factor, a sub 2 sobre ese factor al cuadrado, puntos suspensivos, a sub m hasta ese factor con exponente m. Esto si los factores son lineales. Si los factores son cuadráticos, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Bx más c, bueno, b sub 1x más c sub 1x sobre el factor cuadrático irreducible, ¿verdad? Con exponente 1. Luego bx sub 2 más c sub 2 sobre el mismo factor cuadrático irreducible, pero ahora al cuadrado y así, ¿verdad? Hasta con exponente n. Esto es un poco general la idea, ¿no? Es un poco general, pero vamos a ver esto con los ejemplos para que comprendan a qué se refiere esta parte. El primer caso, bueno, teníamos dos casos aquí, ¿verdad? Factores lineales y factores cuadráticos, pero al final estos se convierten en cuatro casos, porque tanto los factores lineales como los cuadráticos pueden ser distintos o también pueden estar repetidos.
Entonces, en ese caso, para cada uno de los dos casos anteriores hay dos casos distintos y repetidos. Entonces, en total se vuelven, digámoslo así, 4 casos. Vamos a ver los 4 casos. Entonces, el primero, factores lineales distintos. Dice que el denominador solo tiene factores de primer grado que no se repiten. Y aquí está el ejemplo que vamos a hacer. Obtener la siguiente integral. Factores lineales distintos. Veamos. Aquí nos piden obtener la siguiente integral, es decir, calcular esa integral. En este caso, si ustedes observan, tenemos una función racional. El grado del numerador es 0, ¿verdad? Y el grado del denominador es 2. Entonces, vamos a utilizar el método. ¿En qué consiste el método? Lo primero que tenemos que hacer es factorizar el denominador. Entonces, aquí, ¿verdad? Solución. Factorizamos. X cuadrado menos 5x más 6. Muy bien. ¿Cómo queda este trinomio factorizado? Primero, ¿verdad? Habría que sacar el discriminante para ver si se puede factorizar. En este caso, es bastante evidente que sí se puede factorizar, ¿verdad? Pero si ustedes no están seguros, lo ideal es que calculen esto, ¿no? B cuadrado menos 4a por c. De esta forma, si les da mayor que 0 o igual que 0, significa que tiene factores reales. En cambio, si no, entonces no lo vamos a poder factorizar. Si les da menor que 0. En este caso, este se da mayor que 0 y es de la forma x cuadrado más bx más c. Este se factoriza abriendo y cerrando, bueno, doble paréntesis. Escribimos la variable, ¿verdad? Que está al cuadrado x y aquí x. Y bueno, este signo es el mismo que está aquí. Y para este signo multiplicamos menos por más, nos da menos. Ahora hay que buscar dos divisores de 6, que en este caso restados den 5. Esos son 3 y 2. Menos 3 menos 2, menos 5. Menos 3 por menos 2, 6 positivo. Entonces ya lo hemos factorizado. Entonces tendríamos, ¿verdad? Que 1 y x al cuadrado menos 5x más 6, eso es x menos 3 por x menos 2, ¿verdad? Lo podemos escribir de esta forma. Muy bien. Ahora, esto es igual. Y aquí, muy importante, lo vamos a escribir de la siguiente forma. Vamos a poner la letra A en el numerador, vamos a poner A. Y en el denominador, el primer factor lineal, que es x menos 3. X menos 3 más la siguiente va a ser otra letra, la que sigue a continuación, ¿verdad? B sobre el otro factor lineal, x menos 2. Aquí como los factores son distintos, ¿verdad? Entonces va a ser la letra A, ¿verdad? Sobre el primer factor lineal más la letra B sobre el segundo factor lineal. Si hubiera otro tercer factor lineal, pondríamos más C sobre ese tercer factor lineal, ¿verdad? Y eso dependiendo de cuántos factores lineales haya. En este caso hay 2, entonces nos queda de esta forma. Luego hay que multiplicar a toda esta igualdad por el mínimo común eh, denominador de, bueno, de toda esta expresión, ¿verdad? Eso es justamente este producto, es decir, vamos a multiplicar ambos miembros de la ecuación por esto. Es decir, se voy a hacer esto un poco hacia acá. Es decir, bueno, multiplicamos, ¿verdad? X menos 3
por x menos 2, esto multiplicado por este de aquí. X menos 3 por x menos 2. Y de igual forma, como multiplicamos al lado izquierdo, hay que multiplicar a todo el lado derecho, ¿verdad? Eso significa multiplicar al lado derecho, multiplicar a cada uno de estos términos por este mismo valor. Entonces, x menos 3 por x menos 2 multiplicado por a sobre x menos 3 más x menos 3 por x menos 2 multiplicado por b sobre x menos 2. Luego, como aquí, ¿verdad? Es una multiplicación, estos se simplifican con este de aquí y solo nos queda, en este caso, 1. Es decir, solo nos queda el numerador, 1. En el lado derecho, en el primer término, este x sub 3 se simplifica con este y solo nos queda x menos 2 por a, ¿verdad? Nos queda x menos 2 por a. Más, aquí el que se simplifica es este x menos 2 con este otro. Y solamente queda x menos 3 por b. Muy bien. Entonces nos queda esa igualdad. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Lo que hay que hacer es desarrollar este producto. Es decir, aquí tenemos 1 y aquí vamos a tener, efectuamos esta operación. A por x menos 2a. Aquí más b por x menos 3b. B, perdón, no es d, ¿verdad? B. Luego agrupamos todas las que tienen la x. En este caso es ax más bx. Y el otro nos queda menos 2a menos 3b. Aquí sacamos un factor común x, ¿verdad? Y tendríamos a más b multiplicado por x más menos 2a menos 3b igual a 1. Entonces lo único que hemos hecho es efectuar el producto y luego agrupar, ¿verdad? Los que tienen x y los que no tienen no tienen la x, ¿verdad? Los términos, digamos, independientes. Y ahora, muy importante lo siguiente. Cuando tenemos una igualdad de polinomios, entonces se igualan los coeficientes de los términos comunes. Es decir, por ejemplo, ¿verdad? Si tenemos 7x más 2 igualado a 2x más 3, por decir algo, entonces igualamos los coeficientes de la x y los términos independientes. Entonces aquí, este de aquí es solamente 1, pero lo podríamos escribir como 0 por x más 1. Significa que el coeficiente de la x es 0, porque no aparece, ¿verdad? Solo está 1. Entonces, en esta igualdad de polinomios vamos a igualar los coeficientes de la x. Entonces, el coeficiente de la x del lado izquierdo es 0 y el coeficiente de la x del lado derecho es a más b. Entonces, de aquí se nos va a formar un sistema de ecuaciones lineales. Tendríamos a más b es igual a 0. Esa es una primera ecuación. Luego, los términos independientes, que en este caso es 1, lo igualamos con el término independiente de acá, que aquí es menos 2a menos 3b. Entonces tendríamos la otra ecuación, menos 2a menos 3b es igual a 0. Es igual a 0. Entonces ya tenemos un sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? En este caso con dos incógnitas. Hay que resolver el sistema para encontrar los valores de A y los valores de B. Todo este procedimiento lo estamos haciendo porque al encontrar el valor de A y el valor de B, esta expresión, que es la expresión original, ¿verdad? Nos va a quedar en dos fracciones simples que son bastante fáciles
de integrar. Entonces aquí está bien fácil resolver este sistema, ¿verdad? Por ejemplo, de esta ecuación podemos despejar a A. Si despejamos a A, tendríamos que A es igual a menos B. Sustituyendo, si le ponemos a esta E sub 2, ecuación 2, sustituyendo A en E sub 2, tenemos menos 2, y en lugar de A, menos 2A, ¿verdad? En lugar de A vamos a escribir B, que es menos B. Menos 3B es igual a 0. Y bueno, de aquí resulta menos 2, menos 2 por menos B nos da 2B positivo. 2B menos 3B. Perdón, aquí no es igual a 0, ¿verdad? Es igual a 1. Aquí yo cometí un error. Aquí ve, porque este es 1, perdón. Entonces, significa que este es 1. El término independiente de aquí es 1 y el término independiente de acá también es 1. Entonces, igualamos los términos independientes. Entonces, sí es 1, no es 0. Entonces, aquí tenemos 1 y esto también 1. Entonces, menos 2b menos 3b es igual a menos b igual a 1. Si multiplicamos por menos a ambos lados, tendríamos que b es igual a menos 1. Entonces ya tenemos el valor de b, ¿verdad? Si ya tenemos b, también podemos conocer a, porque a es igual a menos b y b es menos 1. Entonces implica que a es igual a 1, ¿verdad? Entonces ya tenemos el valor de a y ya tenemos el valor de b. Ahora que ya tenemos ambos valores, los vamos a sustituir en esta expresión. Es decir, tenemos esta expresión, ¿verdad? Pero ya conocemos que a es igual a 1. Entonces, esto en realidad es 1, ¿verdad? Sobre esto que tenemos aquí, a es igual a 1. Nos queda 1 sobre x menos 3. En este caso, bueno, como b nos dio negativo, ¿verdad? Nos dio menos 1, sería menos, porque b es negativo, menos 1 sobre x menos 2. Aquí porque, bueno, a es 1 y b menos 1, lo que habíamos deducido. Y ahora que ya tenemos esta expresión, podemos calcular la integral, ¿verdad? La integral es 1 sobre x cuadrado menos 5x más 6 diferencial de x. Esto es igual a 1 sobre x menos 3 menos 1 sobre x menos 2, todo eso diferencial de x, ¿verdad? Es decir, esta expresión es lo mismo que esto, y esta es mucho más fácil de integrar, ¿verdad? Estas integrales, no sé si ustedes lo logran ver, pero son inmediatas. O bueno, si no lo logran ver, se puede hacer un cambio de variable, ¿no? Si ustedes quieren, pero no logran verlo, podemos separarlas. Tendríamos 1 sobre x menos 3, diferencial de x menos 1 sobre x menos 2, diferencial de x, ¿verdad? Y bueno, aquí podríamos hacer dos cambios. Por ejemplo, si u es igual a x menos 3, el diferencial de u, la derivada de x es 1, ¿verdad? Entonces nos queda de x. Y otro cambio es, por ejemplo, w, si es x menos 2, este de aquí, ¿verdad? El diferencial de w sería también diferencial de x. Haciendo los cambios tendríamos 1 sobre u, ¿verdad? X menos 3 es u. Y diferencial de x, diferencial de u sobre du. Menos la integral de 1 sobre x cuadrado. Pero x, perdón, 1 sobre x menos 2. Y x menos 2 es w. Diferencial de w, ¿verdad? Porque dx es igual a dw.
Integrando eso tendríamos el logaritmo natural de u menos el logaritmo natural de w más c. Y haciendo la sustitución de nuevo, el logaritmo natural, u es x menos 3, ¿verdad? De x menos 3 menos el logaritmo natural de x menos 2, que es w, más c. Y aquí, si aplicamos propiedades del logaritmo, tendríamos, ¿verdad? El logaritmo natural, como aquí hay una resta, esto lo podemos escribir como una división. X menos 3 sobre x menos 2 más la constante de integración. Y entonces esa es la integral de 1 sobre x cuadrado menos 5x más 6 diferencial de x. Y se obtiene de esta forma, ¿verdad? Esto de integrar no me detuve mucho porque ya lo hemos hecho, ¿verdad? Ya hemos resuelto varias de estas integrales. Pero para llegar a este punto, primero hay que encontrar los valores de a y b, ¿verdad? Es decir, esta expresión hay que determinar que es igual a esta otra. Y bueno, este es cuando tenemos factores lineales distintos, ¿verdad? Los factores lineales son distintos. No sé si hay alguna pregunta. Yo tengo una. Ahí donde está el 0x más 1 igual a todo lo demás, eso siempre lo tenemos que hacer así, o sea, siempre tenemos que poner 0x más lo que esté ahí. No, no necesariamente, ¿verdad? Es decir, yo lo puse para que ustedes comprendieran que el coeficiente de la x es 0. Pero si se comprende eso, no es necesario escribirlo. Solo se iguala entonces el término que tiene la x a 0. Sí, correcto. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay pregunta, les voy a explicar otra forma de cómo calcular los valores de A y B de una forma mucho más fácil. Pero solo funciona cuando son factores lineales, ¿verdad? Cuando son factores lineales. Por eso les enseñé esta forma, porque de igual forma, cuando veamos factores cuadráticos, lo vamos a tener que hacer de esta forma. Pero si son factores lineales, lo pueden hacer de la siguiente forma. ¿De qué forma? Lo voy a hacer aquí. En esta expresión que tenemos aquí. Si no quieren resolver un sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? Pero repito, solo para factores lineales. Bueno, darle valor a x que hagan 0 al primer factor y al segundo. Es decir, los valores de x que hacen 0 a cada uno de los factores lineales, ¿verdad? Por ejemplo, el primero es 2. Si x es 2, por ejemplo, entonces, si x es igual a 2, tendríamos 1 en el lado izquierdo, ¿verdad? Y en el lado derecho, 2 menos 2 por a más, aquí, en lugar de x, 2, ¿verdad? 2 menos 3, 2 menos 3 por b. Aquí se mantiene el 1. 2 menos 2 es 0, ¿verdad? Y 0 por a es 0. Esto se hace 0 y 2 menos 3 es menos 1. Menos 1 por b, menos b. Entonces tenemos que 1 es igual a menos b. Multiplicando por menos 1 a ambos lados, tenemos que b es igual a menos 1. Muy bien, ya tendríamos el valor de b. Ahora, para encontrar el valor de a, sería el mismo procedimiento, pero ahora hay que buscar el que hace 0 al otro factor. Y eso es 3, ¿verdad? Entonces, si x igual a 3, tendríamos 1 es igual a 3 en lugar de x, 3, ¿verdad? 3 menos 2 por a más 3 menos 3 por b. En lugar de x, 3. Y esto nos queda 3 menos 2, 1. 1 por a sigue siendo a.
Y más 3 menos 3, 0. 0 por b sigue siendo 0. Entonces tendríamos que que a es igual a 1. Ya tenemos los dos valores de a y de b. Es mucho más sencillo, ¿verdad? Entonces, lo pueden hacer de esta forma, siempre y cuando los factores sean lineales. El problema es que cuando los factores no son lineales, no se puede hacer de esta forma, sino que hay que hacerlo resolviendo un sistema de ecuaciones lineales. Pero por eso se los enseñé desde el inicio, ¿verdad? Sin embargo, lo pueden hacer de esta otra forma cuando los factores son lineales. No sé si se comprendió la idea. Vaya, y en general, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta con el ejemplo. Bien, si no hay preguntas, veamos el segundo caso. Son factores lineales siempre, pero ahora repetidos. Es decir, ya no van a ser distintos, sino que pueden salir algunos repetidos. Y aquí nos dice, ¿verdad? Los factores del denominador son todos de primer grado, es decir, son todos lineales, pero algunos se repiten. Entonces, veamos. Vaya, aquí tenemos, nos piden encontrar esta integral. Encontrar la integral de 5x cuadrado más 20x más 6. Entonces, solución. Primero veamos, ¿verdad? Si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. En este caso no es eso, es decir, es menor, ¿verdad? No es mayor. Entonces, bueno, no podemos dividir. Otra cosa muy importante que no les mencioné es que a pesar, ¿verdad?, que el grado del denominador sea mayor, siempre es bueno tratar de resolverlo si, digamos, de una forma más simple, ¿verdad? Si ustedes logran ver un cambio de variable, entonces se puede hacer por cambio de variable, no necesariamente por fracciones parciales. Eso es en el caso que se puedan. Siempre se busca la forma más simple. Si aquí, por ejemplo, yo pudiera hacer un cambio de variable, lo hiciéramos, ¿verdad? Pero que fuera sencillo. En este caso no es el caso, ¿verdad? Entonces, como no es el caso, hay que resolverlo utilizando fracciones parciales. El primer paso es el mismo que en el ejemplo anterior. Hay que factorizar el denominador. Entonces, factorizamos el denominador y nos queda x al cubo más 2x cuadrado más x igual. Vamos a ver si me ayudan a factorizarlo. ¿Qué podemos, qué podríamos hacer para factorizarlo? ¿Será que hay factor común? Sí, ¿verdad? Factor común x. Si sacamos factor común x, nos queda x cuadrado más 2x más 1. Y ahora tenemos x por este trinomio. X por... Y este trinomio, ¿de qué forma podemos factorizarlo? Bueno, si ustedes no se recuerdan. Ajá. Se puede usar la fórmula de menos b, creo que es, más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por b menos c, si no me equivoco. Va, creo que está diciendo la fórmula cuadrática, ¿verdad? Sí, Va, pero la fórmula cuadrática es para encontrar las raíces del polinomio. Es decir, la podríamos utilizar, pero es un procedimiento un poco, es decir, no es que sea largo, pero en este caso no es necesario.
Si ustedes quieren, saquen el discriminante. Es decir, en este caso yo no lo veo necesario, pues si ustedes quieren, es b cuadrado menos 4a por c. Ahora, aquí, ¿verdad? B es 2. Tendríamos 2 al cuadrado, que es 4, menos 4 por A es 1. 4 por 1, por C, que también es 1. 4 menos 4 nos da 0. ¿Qué significa que el discriminante sea 0? Si estuviéramos encontrando las raíces del polinomio, significa que hay dos raíces, bueno, que esta ecuación, si fuera una ecuación, ¿verdad? Que la ecuación tiene dos raíces y además que son repetidas o son la misma. En este caso, como estamos factorizando, significa que hay dos factores lineales que son iguales. En otras palabras, significa que este es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y cómo se factoriza un trinomio cuadrado perfecto? Es la raíz del primer término, ¿verdad? Que es x, sería este signo, que en este caso es más, y la raíz cuadrada del último, que es 1. Y esto elevado al cuadrado. Si ustedes no se lo enseñaron de esta forma, a lo mejor se lo enseñaron de esta otra. X cuadrado más 2x más 1. Le sacamos raíz a este, raíz cuadrada de x cuadrado es x. Sacamos raíz cuadrada de este, raíz cuadrada de 1 es 1. Ahora, tiene que cumplir que el doble producto de este por este nos da el término del centro. Entonces, 2 por x por 1, efectivamente nos da 2x. Entonces, un trinomio cuadrado perfecto se factoriza de esta forma. Igual, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas se factoriza así. Es un trinomio cuadrado perfecto. Lo pueden hacer de esta forma si no lo visualizaban, ¿verdad? Pero este es bastante evidente. Entonces, si ya lo visualizaban, no es necesario que lo expliquen. Pero bien, ahí lo tenemos factorizado. X al cubo más 2x cuadrado más x es igual a x por el cuadrado de x más 1. Muy bien, eso es verdad. Tenemos la expresión 5x cuadrado más 20x más 6 sobre ¿quién? Sobre x al cubo más 2x cuadrado más x, ¿verdad? Pero esto, es decir, sobre esto, pero esto es x por x más 1 al cuadrado. Bueno, perdón, aquí me equivoqué, ahora sí. Y ahora, aquí mucho cuidado, porque si ustedes observan en el caso anterior, eran factores lineales, pero todos eran distintos. Aquí son factores lineales, pero hay uno que se repiten, que es este x más 1, porque está al cuadrado significa que está dos veces, ¿verdad? Entonces, primero escribimos a sobre el primer factor lineal, que en este caso es x, ¿verdad? Que no se repite, a sobre x, más b, y ahora vamos a escribir este factor x más 1, pero solamente x más 1, sin elevar al cuadrado. Y ahora más c, y ahora en este de aquí lo vamos a escribir al cuadrado, x más 1 al cuadrado. Si este estuviera al cubo, aquí escribiríamos más d sobre x más 1 al cubo. Si estuviera con exponente 4, igual, más e con x más 1 con exponente 4. Y eso dependiendo del exponente que tenga, ¿verdad? En este caso tiene solamente exponente 2, entonces lo dejamos hasta ahí. Lo escribimos primero lineal y luego cuadrático, ¿verdad? Y arriba en el denominador una letra distinta. Era lo que se refería justamente, bueno, no está aquí, perdón, es aquí. Se refería a esto, ¿verdad? Esto de aquí, ve. Esto, perdón. Cuando aquí aparecía, bueno, A sub 1, solo que nosotros en lugar de ponerle A sub 1, ponemos A, B y C. A sub 1 sobre el factor lineal, luego A sub 2, que en nuestro caso sería, digamos, B, por este mismo factor, pero con exponente 2, ¿verdad? Y así dependiendo del exponente que tenga. Entonces, esa es la diferencia con respecto del anterior, nada más.
que aquí, como todos son distintos, no es necesario escribirlo de esta forma, ¿verdad? Para este caso, el que se repite lo vamos a escribir de esta forma. Y luego de eso, el procedimiento es exactamente el mismo, ¿verdad? Multiplicamos por el común denominador, que en este caso es x por x más 1 al cuadrado. Entonces, si multiplicamos a toda esta expresión, bueno, a toda la igualdad por esta expresión, si la multiplicamos por el lado izquierdo, por esto se va a simplificar con este, ¿verdad? No sé si lo logran visualizar y solo nos va a quedar el numerador, es decir, nos va a quedar 5x cuadrado más 20x más 6. Eso si multiplicamos por esto, ¿verdad? Luego, en el lado derecho, si multiplicamos a cada término también, ¿verdad? Por esta expresión, aquí nos va a quedar x por x más 1 al cuadrado por esto de aquí. Se nos va a ir la x y nos va a quedar x más 1 al cuadrado por a más, y estamos multiplicando, ¿verdad? Toda esta expresión por esta de aquí. Entonces aquí tenemos x por el cuadrado de x más 1 multiplicado por b sobre x más 1. Entonces se nos va a ir un x más 1 con lo 1 de lo que está aquí. Es decir, nos queda x por x más 1 multiplicado por b. Más, ahora todo esto, por esto de aquí se nos va el x más 1 al cuadrado. De eso nos queda x. Nos queda x por c o cx, ¿verdad? De esa forma, ¿no? Ahora, antes de proseguir, no sé si me comprendieron esa parte o quieren que, sí, en efecto, haga el producto como lo hicimos aquí, de esta forma. Por si alguien no entendió de dónde sale este resultado. ¿Sí se comprendió o no? Sí, Nick, Sí, sí, se comprendió. licenciado. Sí, bueno, el compañero. Sí, licenciado. Sí, vaya. ¿Sí se comprendió o si quieren que lo haga? Perdón. Sí, se comprendió. Se comprendió. Ah, vaya, está bien. Bueno, entonces ya lo tenemos de esa forma, ¿verdad? Va igual. Vamos a estar resolviendo el sistema porque cuando le salga uno que no sea lineal, así ya vamos practicando de un solo. Entonces, efectuamos aquí este producto, ¿verdad? Cada uno de estos productos. Entonces aquí tenemos el cuadrado de x más 1. Eso es, ¿verdad? 12x, perdón, x cuadrado, el primero cuadrado, más 12x más 1 multiplicado por a. Más aquí, x por x más 1. X por x nos va a dar x cuadrado, ¿verdad? X cuadrado por b, bx cuadrado. Luego, x por 1 nos va a dar x. Multiplicado por b, bx. Y este x por c lo podemos escribir c por x. Aquí, ¿verdad? Tenemos a va a multiplicar a cada uno de estos términos. A por x cuadrado nos va a dar ax cuadrado. Y si agrupamos todos los que están al cuadrado, tendríamos a más b por x cuadrado. Luego, aquí nos va a dar 2x por a, 2a por x. Y si agrupamos a todos los que tienen x, nos va a quedar 2a más b, el otro que tiene x, más c, y eso multiplicado por x, ¿verdad? Y luego 1 por a nos va a dar a. Simplemente a, ¿verdad? Porque ya no hay ningún otro que esté sin a x. Y aquí tenemos del lado izquierdo 5x cuadrado más 20x más 6. Es decir, es el mismo procedimiento, ¿verdad? Eso de que tal vez hicimos un paso de menos, pero es exactamente el mismo. La única diferencia es que aquí queda un poquito más, o sea, hay un poquito más de trabajo, pero es el mismo procedimiento. Y ahora igualamos, ¿verdad? Los coeficientes del x cuadrado, por ejemplo. Este es 5, el coeficiente del x cuadrado, y este es a más b. Entonces tenemos a más b es igual a 5. Luego, x, ¿verdad? En el x tendríamos
2a más b más c, este es el coeficiente del x de este lado. Y el coeficiente del x del otro lado es 20. Entonces, 2a más b más c es igual a 20. Y finalmente, aquí tenemos a y aquí 6, ¿verdad? Que son los independientes. A es igual a 6. Muy bien, ya tenemos el valor de c de un solo. Si a este le ponemos ecuación 1 y esta es una ecuación 2. Y sustituyendo, ¿verdad? Sustituyendo a en la ecuación 1 tendríamos, como a es igual a 6, 6 más b igual a 5. Entonces b es igual, este lo pasamos a restar, ¿verdad? 5 menos 6 menos 1, ¿verdad? Entonces b es igual a menos 1. Ya tenemos el valor de b. Bueno, aquí lo voy a ir poniendo con rojo. Ya tenemos a directamente. Ya tenemos b. Y ahora que tenemos a y b, podemos sustituir estos valores en la ecuación 2, ¿verdad? Entonces, sustituyendo a y b en e sub 2. Esta es la ecuación 2. Entonces sería 2 por a, pero a es 6. 2 por 6. Más b, pero como b es menos 1, sería directamente menos 1. Más c igual a 20. 2 por 6 es 12, ¿verdad? 12 menos 1 es 11. 11 positivo. Pero si lo pasamos al otro lado nos va a quedar negativo. Entonces tendríamos 20 menos 11. 20 menos 11. Y eso es 9, ¿verdad? Entonces tenemos que el valor de C es 9. Ya tenemos A, B y C. Ahora que tenemos A, B y C, hay que sustituirlo aquí, ¿verdad? En esta expresión. Bueno, lo tenemos aquí y lo sustituimos. Dijimos que A era igual a 6, ¿verdad? Entonces tenemos 6 sobre X. B es menos 1, ¿verdad? Entonces, como B es menos 1, sería menos 1 sobre X más 1. Y C es 9 más 9 sobre X más 1, pero al cuadrado. Y bueno, ahora que ya tenemos eso, simplemente hay que sustituir en la integral original, ¿verdad? Que es esta de aquí. Es decir, tenemos que la integral de 5x cuadrado más 20 por x, o 20x, más 6, perdón, sobre x al cubo más 2x cuadrado más x, esto, perdón, por el diferencial de x, que me faltó eso. Eso es igual a la integral de 6 sobre x menos 1 sobre x más 1 más 9 sobre x más 1 al cuadrado. Y todo eso por el diferencial de x. Y bueno, hay que integrar eso, ¿verdad? Y esto ya es mucho más fácil de integrar. Entonces, el procedimiento fue este, ¿no? Y bueno, integremos esto. ¿Cuál es la integral de 6 sobre x? 6 logaritmo natural de x. Muy bien, 6 logaritmo natural de x. Menos la integral de 1 sobre x más 1. Se puede poner directamente
logaritmo natural de x más 1. Sí, logaritmo natural de x más 1. Exactamente, ¿verdad? Se puede hacer eso porque el x de aquí es lineal. Entonces, si hacemos el cambio de variables cuando derivemos, digamos, si u es x más 1, el diferencial de u va a ser igual al diferencial de x. Entonces, en esos casos, si ustedes logran verlo, ¿verdad? Pueden poner de un solo el logaritmo natural. En el caso anterior, no lo hice por si alguno tal vez no lo veía, ¿no? Pero en este caso también directamente hubiésemos podido poner el logaritmo natural de x menos 3 menos el logaritmo natural de x menos 2. Pero muy bien. Ahora, ¿será que esta la podemos hacer también de un solo? No, ahí creo que se usa lo de la integral indefinida. Va, también se puede, pero si ustedes no logran verlo, lo podemos separar, ¿verdad? Y nos quedaría más 9 por la integral de 1 sobre el cuadrado de x más 1 diferencial de x. Y bueno, lo podemos hacer aquí a la par. Esta integral un poco rápida. Si tenemos, por ejemplo, u es igual a x más 1. El diferencial de u va a ser igual al diferencial de x, ¿verdad? La derivada de u con respecto a x es 1, entonces 1 por el diferencial de x, diferencial de x. Entonces aquí tendríamos, entonces lo voy a hacer siempre aquí a la par para luego sustituirlo, ¿verdad? Tendríamos, bueno, esta integral 1 sobre x más 1 al cuadrado diferencial de x es igual ¿a quién? A 1 sobre u al cuadrado diferencial de u. Y esto es la integral de u con exponente menos 2 diferencial de u. Eso es u con exponente menos 1 sobre menos 1 más la constante de integración, ¿verdad? Pero u es x, bueno, aquí me faltó el 1, x más 1, ¿verdad? Entonces tendríamos x más 1 con exponente menos 1 sobre menos 1. Y esa es la integral. Entonces se podría hacer, si logran visualizar, ¿verdad? Que no es necesario hacer el cambio, ¿verdad? Pero si no, se hace con el cambio y no hay problema, ¿verdad? Aquí lo hice a la par para simplemente sustituir aquí el valor, ¿verdad? Ok, perfectamente se puede hacer aquí también. Pero aquí tenemos que esto es, bueno, la integral de 1 sobre x más 1 al cuadrado por el diferencial de x es igual a esto. Sustituyendo, bueno, tendríamos. Primero aquí tenemos el logaritmo natural de x con exponente 6, ¿verdad? Podemos pasar este 6 como exponente, menos el logaritmo natural de x más 1, más 9, ¿por quién? Por esta integral. Por la integral de x más 1 con exponente menos 1 sobre menos 1 más c. Esto es, aplicando propiedades del logaritmo, tendríamos el logaritmo natural de x con exponente 6 sobre x más 1. Aplicando propiedades del logaritmo lo podemos escribir de esta forma porque aquí se está restando, ¿verdad? Entonces, se están restando dos logaritmos naturales, los podemos escribir como el cociente. Menos, porque bueno, más por menos nos va a dar menos, ¿verdad? Menos 9 sobre x más 1. Porque como este tiene exponente negativo, para que quede positivo, lo pasamos al denominador, ¿verdad? Y como es 1, no es necesario escribirlo. Esto más la constante de integración. Y a eso, bueno, eso es el resultado de esta integral. Y ya está, ¿verdad? Ese es el resultado. No sé si hay preguntas para este ejemplo.
si se comprendió, hay alguna duda o algo, ¿verdad? Sí, Lick, sí se comprendió. Muy bien, ¿verdad? ¿Y los demás? ¿Tienen alguna duda o algo? Bien, ese es el caso donde son factores lineales, pero algunos se repiten. Ahorita solo son factores lineales, ¿verdad? Veamos ahora entonces cuando hay factores cuadráticos. Igual, cuando los factores son cuadráticos, hay, bueno, factores cuadráticos distintos y también algunos que se repiten. Y muy importante, ¿no? Se puede dar la combinación de varios, ¿verdad? Puedes ver dos lineales, por ejemplo, un factor lineal que se repite y uno cuadrático que no se repite, y se pueden combinar los casos, ¿no? A eso me refiero. Por ejemplo, aquí tenemos factores lineales, factores cuadráticos y lineales distintos. Dice, el denominador contiene factores de segundo grado y ninguno de ellos se repite. Vaya, y tenemos aquí esa integral. Veamos, vamos a resolver esta integral. Obtén el resultado de... Y bueno, el mismo procedimiento va a ser, primero factorizamos el denominador, ¿verdad? Bueno, aquí primero, ¿verdad? Ya bajo el supuesto que no podemos hacer un cambio de variable simple, ¿no? Bajo ese supuesto. Aunque habría que ver, ¿verdad? Pero bien, bajo ese supuesto, veamos, el grado del denominador es mayor que el del numerador. Entonces, primero factorizamos el denominador, ¿verdad? El denominador es x al cubo más 3x. Bien, ayúdenme ustedes a factorizarlo. ¿De qué forma lo podemos factorizar? Bueno, podemos sacar el factor común, ¿verdad? Factor común x de x cuadrado más 3. Y ahora, ¿será que podemos factorizar el x cuadrado más 3? O ya no se puede factorizar. No, ¿verdad? No se puede factorizar. Si ustedes no están seguros de ello, pueden calcular el discriminante. B cuadrado menos 4ac. Aquí no hay un término x, ¿verdad? En este de aquí, entonces b es 0. 0 al cuadrado, 0. 0 menos 4a, 4 es 1, por c, que es 3. Entonces el resultado es negativo, ¿verdad? Menos 12. Entonces, como es menor que 0, ya no podemos factorizar en los reales, no podemos tener factores reales, digamos, de x cuadrado más 3. Entonces, es un término cuadrático y un factor cuadrático irreducible. Muy bien, ya que definimos eso, entonces tendríamos ahora que 4x cuadrado más 6 sobre x por x cuadrado más 3 es igual. Primero, el término lineal, que es x, ¿verdad? Entonces sería a sobre x, como lo hemos venido manejando. A sobre x más. Y aquí viene lo distinto. Cuando es un término cuadrático irreducible, entonces lo vamos a escribir de la siguiente forma. El numerador va a ser la siguiente letra, que es b, multiplicada por x, más la otra letra, que sería c, sobre el término cuadrático irreducible, x cuadrado más 3. Esto siempre y cuando este sea un factor cuadrático irreducible, bx más c. Cuando es lineal solo le ponemos una letra arriba, ¿verdad? Pero en este caso, cuando es cuadrático, es bx más c.
tiene relación con lo que salía aquí, ¿verdad? B sub 1x más C sub 1, ¿verdad? Entonces, se refería exactamente a esto. Y bueno, luego el procedimiento se mantiene. Hay que multiplicar por el común denominador. En este caso, el común denominador es x por x cuadrado más 3. Si multiplicamos a toda la expresión por esto, aquí nos va a quedar en el lado izquierdo solo el numerador. 4x cuadrado más 6. Y aquí, multiplicando esto por esto, ¿verdad? Por a sobre x nos va a quedar x cuadrado más 3 por a. Más, aquí se va a ir con el siguiente, ¿verdad? Este x cuadrado más 3 con este. Solo nos va a quedar x por bx más c. Efectuamos aquí el producto. X cuadrado por a nos da ax cuadrado. Luego más 3 por a nos da 3a. Más, ¿verdad? X por bx nos da bx cuadrado. Y más c por x nos da cx. Agrupamos los términos cuadráticos y tenemos a más b por x cuadrado. Solo hay un término lineal que es c por x, ¿verdad? Entonces más c por x. Y hay un término independiente que es 3a. Aquí 4x cuadrado más 6. Y ahora, bueno, ayúdenme ustedes formando el sistema de ecuaciones, ¿verdad? ¿Qué sistema de ecuaciones resulta de esta igualdad? Sería el primero a más b igual 4. Muy bien, a más b igual 4. Excelente. El segundo, Sería C igual 0. c igual 0, muy bien. Ya tenemos el valor de c, ¿verdad? Y el último, A igual 6. 3a, ¿verdad? 3a igual 6. Muy bien. Bueno, aquí le podemos poner a esta ecuación 1. Los demás creo que ni va a ser necesario nombrarlo, ¿verdad? Porque de aquí resulta que si pasamos este 3 a dividir, tendríamos 6 entre 3 es igual a A, ¿verdad? Entonces A es igual a 6 entre 3 y eso es 2. A es igual a 2 y ya tenemos el valor de C. Y ahora aquí, ¿verdad? Bueno, creo que aquí podemos seguir trabajando. Entonces lo voy a hacer de este lado. Sustituyendo A en la ecuación 1. Y aquí tenemos, bueno, A es 2, ¿verdad? 2 más B es igual a 4. Entonces, es bastante obvio que B es igual a 2, ¿verdad? Es decir, este 2 lo pasamos al otro lado, nos queda 4 menos 2, es 2. B es igual a 2. Ya tenemos que B es igual a 2, que A es igual a 2 y que C es igual a 0. Ahora lo sustituimos en esta expresión. Sustituyendo, ¿verdad? Tendríamos que la integral, aquí podemos poner directamente la integral, ¿verdad? La integral, perdón, de 4x cuadrado más 6 sobre x al cubo más 3x diferencial de x, eso es igual a la integral de a sobre x, ¿verdad? Y a es 2, la integral de 2 sobre x, más bx más c, ¿verdad? Y b es 2 también, 2x más c, pero c es 0, ¿verdad? B es 0, entonces no es necesario que lo escribamos. Sobre x cuadrado más 3.
diferencial de x. Aquí sí podemos separar y nos va a quedar 2 sobre x diferencial de x más 2x sobre x cuadrado más 3 diferencial de x. Bueno, esta ya sabemos cuál es, ¿verdad? Igual esta, pero podemos hacerla por cambio de variables por si alguno todavía no la ve. Pero, por ejemplo, para esta, ¿verdad? Si u es igual a x cuadrado más 3, entonces la derivada de u con respecto a x es 2x diferencial de x, ¿verdad? Entonces, aquí ya tenemos 2 por el logaritmo natural de x, ¿verdad? Es la integral de esto. Más, y aquí, si hacemos la sustitución, 2x diferencial de x es igual a du, ¿verdad? Diferencial de u, y u es x al cuadrado más 3. Entonces, du sobre u. Eso es, bueno, aquí ya tenemos 2 por el logaritmo natural de x. Y esto es el logaritmo natural de u, ¿verdad? Más el logaritmo natural de u más c. 2, bueno, este 2 lo podemos pasar como exponente, ¿verdad? Y nos quedaría el logaritmo natural de x al cuadrado más el logaritmo natural, y u es x cuadrado más 3. Más la constante de integración. Y si utilizamos propiedades de logaritmos, ¿verdad? Como se están sumando, es como tener el logaritmo de x cuadrado por x cuadrado más 3. Más c, ¿verdad? Ahí si ustedes quieren pueden desarrollar el producto o dejarlo de esa forma. Pero esa es, ¿verdad? El resultado de esta integral. Y bueno, ese es el resultado. Si observan, el procedimiento es bastante similar, ¿verdad? Lo único que va cambiando es la forma en que escribimos las fracciones, ¿verdad? Ahora, cuando es un factor cuadrático irreducible, hay que escribir la variable multiplicada por x más otra variable. Y bueno, no sé, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Se comprendió el ejemplo? ¿Se comprendió, jóvenes? Félix Sí, se comprende licenciado. bien. Muy bien, ¿verdad? Hay un compañero, no sé si va a decir algo. No, licenciado, que sí se entendió bien. Vaya. Veamos el último caso, ¿verdad? El último caso siempre de fracciones, perdón, el denominador es factores cuadráticos irreducibles, pero ahora repetidos, ¿verdad? Es decir, igual que los lineales repetidos. Entonces va a ser exactamente lo mismo, que vamos a poner 1, solo que 1 como este, ¿verdad? Por ejemplo, bx más c sobre x cuadrado más 3. Si esto estuviera al cuadrado, escribiríamos otro, por ejemplo, dx más e sobre x cuadrado más 3 y todo eso al cuadrado. Es decir, prácticamente es lo mismo, ¿no? Solo que con el numerador de esta forma, ¿no? Entonces veamos qué dice el último. Los factores del denominador son todos de segundo grado y algunos se repiten. Bueno, no necesariamente todos, ¿verdad? Puede haber uno lineal también. Bueno, en este caso, ¿verdad? Casualmente ya está factorizado el denominador, entonces no hay problema. Si no estuviera factorizado, nosotros hay que factorizarlo. Entonces aquí nos saltamos el primer paso porque ya está factorizado el denominador. Como ya está factorizado, entonces lo escribimos, bueno, escribimos la fracción, ¿verdad? Parcial de la siguiente forma. Primero, solución.
Ahora ya está factorizado y este x cuadrado más 2 ya no se puede factorizar, ¿verdad? Lo pueden comprobar con el discriminante, pero realmente ya no se puede porque es un término cuadrático, bueno, la x cuadrado más otro valor. Normalmente cuando está de esa forma no se puede factorizar. Si ustedes recuerdan, en su momento les explicamos cómo factorizar una diferencia de cuadrados, sin embargo no una suma de cuadrados. Entonces siempre que esté la x al cuadrado más el otro valor independiente, es decir, el término independiente, no se puede factorizar, ¿verdad? Es decir, es irreducible. Entonces, ¿verdad? Aquí sería 8, perdón, 8x al cubo más 13x sobre x cuadrado más 2 y todo eso al cuadrado. Importante también, ¿verdad? Que en este caso, aquí es al cubo, ¿verdad? En el numerador. Y en el denominador, si efectuáramos el binomio, nos quedaría con exponente 4, ¿verdad? Se sigue cumpliendo que el denominador tiene mayor exponente. Recuerden que esto se hace únicamente en ese caso, ¿verdad? Todo esto de fracciones parciales se hace siempre que el denominador sea de mayor grado al del numerador. Bueno, entonces aquí, ¿verdad? Sería ax más b, porque este es un factor cuadrático irreducible, sobre este de aquí, cuadrático reducible, pero con exponente 1, es decir, x cuadrado más 2. Luego más cx más d, y ahora por este mismo factor cuadrático irreducible, pero con exponente 2, ¿verdad? Es decir, al cuadrado. Si estuviera al cubo, pondríamos más ex más f sobre esto, pero al cubo. Y así dependiendo del exponente que tengan. Y de aquí en adelante el procedimiento es exactamente el mismo. Aquí nos va a quedar si multiplicamos por el común denominador, que es el cuadrado de x cuadrado más 2. Del lado izquierdo nos queda 8x al cubo más 13x igual, aquí nos queda, como aquí está el cuadrático y aquí está con exponente 1, nos queda ax más b por x cuadrado más 2. Más, y como aquí está el cuadrado y vamos a multiplicar por el que está al cuadrado, solo nos queda cx más d. Y aquí, bueno, solo hay que efectuar este producto, ¿verdad? Ax por x cuadrado nos da ax cubo. Ax por 2 nos da más 2a por x. B por x cuadrado más bx cuadrado. Y luego b por 2 más 2b. Y esto simplemente lo bajamos. Luego agrupamos, ¿verdad? El que está al cubo, bueno, solo hay uno que está al cubo, que es a, ¿verdad? Luego cuadrático solo tenemos b. Y lineal si hay dos, ¿verdad? Que es 2a más c multiplicado por x. Y independiente solo nos queda d. Tenemos 8x al cubo más 13 por x es igual a todo eso. Y bueno, ayúdenme ustedes cómo nos queda el sistema de ecuaciones. A sería igual a 8, Muy bien. B, igual a 0, B igual a 0. Y 2a más c, igual a 13, muy bien. y D igual a 0. Y d igual a 0, ¿verdad? Entonces, ya tenemos a, podemos encontrar el valor de c, ¿verdad? Si sustituimos a aquí, tendríamos 2 por 8 más c es igual a 13. C es igual a menos 3, ¿verdad? Porque 2 por 8, 16. Al otro lado tendríamos 13 menos 16, eso es menos 3. Y bueno, ya tenemos todos los valores. Tenemos C igual menos 3, D igual 0, y estos dos de aquí, ¿verdad?
Lo sustituimos en esta expresión. Entonces tenemos que la integral de 8x al cubo más 13 por x sobre x cuadrado más 2 y esto al cuadrado por el diferencial de x. Esto es igual a la integral de ¿quién? Ax más b. ¿Y quién es? Bueno, a es 8, pero b es 0, ¿verdad? Entonces nos queda la integral de 8x más b, pero como b es 0 no lo vamos a poner, no lo vamos a escribir, sobre x cuadrado más 2 menos, bueno, más, perdón, bueno, aquí es más, cx más d. Bueno, al final sí nos vamos a poner menos porque este c es menos. Menos 3x más d. Y d también es 0, ¿verdad? Entonces esto vamos a escribir menos 3x más d que es 0 sobre x cuadrado más 2 al cuadrado y todo esto por el diferencial de x, ¿verdad? Y hay que integrar esto, ¿no? Si ustedes quieren podemos separarlo, que aquí tal vez no es tan necesario. Pero bueno, tendríamos 8x sobre x cuadrado más 2 diferencial de x menos la integral de 3x sobre x cuadrado más 2 y todo eso al cuadrado. Y hay que resolverlo utilizando un cambio de variable, ¿verdad? Por ejemplo, si u es igual a x cuadrado más 2, entonces el diferencial de u es igual a 2x diferencial de x, ¿verdad? 2x diferencial de x. En el primer caso aquí, podemos escribirlo, bueno, si de aquí despejamos a x por diferencial de x, tendríamos que du sobre 2 es igual a x por el diferencial de x. Y entonces este mismo cambio, por eso les decía que tal vez no era tan necesario separarlo, pero este mismo cambio se aplica a las dos integrales, ¿verdad? Porque en las dos vamos a hacer el cambio x cuadrado más 2. Entonces, tendríamos la integral. Bueno, aquí podemos sacar este 8, ¿verdad? Lo podemos sacar 8 por la integral de ¿quién? De 1 sobre u, porque u es x cuadrado más 2. Y en lugar de diferencial, bueno, en lugar de x diferencial de x, vamos a tener du sobre 2, ¿verdad? Entonces multiplicado por du sobre 2. Menos, aquí podemos sacar este 3, multiplicado por 1 sobre u cuadrado, ¿verdad? U cuadrado porque u es x cuadrado más 2. Y en lugar de x diferencial de x, du sobre 2. Y la integral de estas son inmediatas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos va a dar, si sacamos un medio, ¿verdad? 8 por un medio nos va a dar 4. 4 por el logaritmo natural de u menos 3. Bueno, menos 3 medios, ¿verdad? Si sacamos este 2. Menos 3 medios multiplicados por ¿quién? Por, esto es como tener u con exponente de menos 2, ¿verdad? Y la integral de u con exponente de menos 2, diferencial de u es u con exponente de menos 1 sobre menos 1, porque se le suma 1, ¿verdad? Y esto nos va a dar, bueno, más c. Esto nos da igual a 4 por el logaritmo natural de x cuadrado más 2 menos por menos nos da más, ¿verdad? Más 3 medios
por, en lugar de u, escribimos x cuadrado más 2 con exponente menos 1 más c. Ya para finalizar, ese menos 1, ¿verdad? Lo dejamos positivo, es decir, esto lo dejamos con exponente positivo y nos queda 4 por el logaritmo natural de x cuadrado más 2 más 3 sobre 2 por x cuadrado más 2 más la constante de integración. Y bueno, ahí creo que ya no podríamos ir simplificando. Lo único que podríamos hacer es pasar este cuadro como exponente y efectuar este producto, ¿no? Pero ahí ya está bastante simplificado. Y ese es el valor de esta integral, ¿verdad? Y bueno, ahí está. No sé si hay alguna pregunta. ¿Preguntas, jóvenes? Vale, también se entiende. No, no hay. Bueno, entonces eso es como integrar por fracciones parciales, ¿verdad? Entonces, déjenme ver. Aquí está la guía número 7. Entonces, con esto que acabamos de enseñar, ¿verdad? Y los métodos anteriores, ustedes ya están en la capacidad de resolver toda la parte 1 de esta guía, es decir, desde la integral 1 hasta la integral 30. En teoría ya podrían resolver todas estas, ¿verdad? Lo vamos a ver en la próxima clase, que son las integrales definidas. Pero bien, ya pueden practicar, ¿verdad? Con estas de aquí. En la próxima clase, quizás, antes de ver las integrales definidas, vamos a hacer un par de ejemplos de estas. Pero bueno, creo que por el momento lo podemos ir dejando hasta aquí. Y ustedes pueden practicar, ¿verdad? No sé si alguien tenía la mano levantada.